Queridos amigos míos, encontramos en nuestro camino y luego en el asunto de nuestra santificación personal un elemento que podría ser un medio o convertirse en un obstáculo. Es bastante difícil definirlo, pero sin embargo tiene un nombre y un nombre conocido. Es el humor. Amigos míos, hay personas de buen o de mal humor. Unas están de humor estable o de humor caprichoso. Otros tienen también el humor suave o el humor triste. Cualquiera que sea la forma y la naturaleza, la disposición del espíritu o de la voluntad, el temperamento o el carácter, el humor desempeña un papel importante en la historia de nuestra vida. Muchas personas se comportan diferente porque con las personas ajenas se muestran admirables de bondad, de suavidad, siempre sonriendo. Y en su casa, con los suyos, estarán bruscas, con los cuales es imposible convivir, siempre con acritud y sin sonrisa. A veces, en un mismo instante, los veremos pasar de un extremo al otro. Uno se irritará continuamente y por motivos insignificantes. Uno hablará a su entorno con acritud. Uno se dejará ir a las rarezas de una naturaleza melancólica, haciendo deprimir a toda la familia. Luego, un día, bajo una impresión contraria y sin ningún motivo, hará sufrir a los que le rodean, los hará llorar. Otro día, en vez de la violencia y de la cólera, será un silencio glacial. Y por poco que la susceptibilidad se meta en esto, pasarán semanas sin hablarse. Amigos míos, todos tenemos nuestros buenos y nuestros malos momentos. Y puede ser, lo digo otra vez, que las imperfecciones de las cuales hablo se combinen con una vida por otra parte estimable, fiel al conjunto de sus deberes religiosos, pero desgraciadamente el amor propio domina. Queridos amigos míos, ¿cómo corregir la costumbre del mal humor? Si han notado en ustedes este defecto deplorable para hacer desaparecer la costumbre, es suficiente quererlo, muy importante, y quererlo y ejercitarse cada día por una vigilancia y esfuerzos continuos, porque el mal humor destruye todo en su paso y trae el sufrimiento. Es verdad que no es fácil hacer estos esfuerzos, pero si lo piden en la oración a San José, que invocamos como muy paciente, Él les ayudará en sus esfuerzos. Y aunque sea difícil, aunque no lo consigan enseguida, es absolutamente necesario hacer un esfuerzo para cambiarse, porque el mal humor hace sufrir a las personas con quien viven, ya sea en la casa o en el trabajo. Queridos amigos míos, los santos tuvieron defectos. Digo esto por su consolación. Los santos no necesariamente han empezado bien su vida, pero de tantos esfuerzos y sobre todo de oración, han acabado bien. Y es lo que les deseo a todos. Siempre es hora de cambiar y llegar a ser mejor. Lo que hace un santo no es de no tener defecto, sino tener defectos y combatirlos sin tregua ni piedad. Queridos amigos míos, reconozcan que es agradable vivir con personas que siempre están de buen humor y que traen la alegría y la paz alrededor de ellas. La vida pasa tan rápidamente. ¿Por qué complicársela? ¿Por qué no perdonar, ayudar, sostener y sonreír a los que nos rodean? Una sonrisa hace tanto bien. Y todos ustedes lo saben, una sonrisa es el amor que se expresa, es la paz que llega. Queridos amigos míos, tomen ejemplo de los santos. Ellos son nuestros hermanos mayores en la fe,
nos han mostrado el camino. Entonces, a partir de hoy, combatan sus defectos y nunca se desanimen. Un día bien, un día mal, pero sigan el camino corrigiéndose cada día. Y para esto, pidan a la Virgen María, la Inmaculada, que les sostenga en su combate. Y sabiendo lo que cuesta para corregirse a uno mismo, ustedes serán más caritativos y más indulgentes con los otros. Entonces, todos juntos digamos: Corazón doloroso e inmaculado de María, sálvanos. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén.